Buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta segunda jornada del día de esta semana de la economía. El panel de este momento tiene como tema bioeconomía alternativas y experiencias para Ecuador. En este momento voy a presentar a los panelistas. Benjamín Lombeida es economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Cuenta con una maestría en Economía Ecológica de la Flaxo. Actualmente trabaja para el Ministerio de Ambiente y Agua, para la Subsecretaría de Patrimonio Natural en temas relacionados con la economía y el fomento de bioemprendimientos a través de varios cooperantes internacionales. Fabián Vilema es economista de la ESPOL, magíster en Comercio Exterior en la Universidad de Buenos Aires, magíster en Economía en la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Cambio Climático de la ESPOL, PhD en Administración Estratégica de Empresas en Centrum Business School de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vegan Ramos es ingeniera en gestión ambiental por la Universidad Técnica Particular de Loja, miembro fundador de la Red de Jóvenes Ambientales del Sur del Ecuador, Red HACE, coordinadora en Ecuador de la ONG A Tree to Breathe, presidenta y fundadora de Ambientalmente Unidos, guardián del Objetivo de Desarrollo Sostenible Hambre Cero en Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible UTPL. Juan Manuel García cuenta con un doctorado en Economía de los Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es magíster en Gestión para el Desarrollo Sostenible por la Universidad Católica de Temuco. Actualmente es presidente del Consejo de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior CASES, Ecuador. Iván González es Master of Development Economics con honores y Graduate Diploma in Applied Economics en Australian National University. Es economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, docente de microeconomía y finanzas de la Facultad de Economía de la PUC. Muchas gracias a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Sean bienvenidos nuevamente y ahora les cedo la palabra a Iván para que modere esta conferencia. Muy bien, muchas gracias Alejandra por la amable bienvenida. Muy buenas tardes con todas y todas los que nos están viendo aquí y nuestros distinguidos panelistas, Fabián, Benjamín y Carolina, ¿no? Les queremos dar la más cordial bienvenida desde la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y bueno, en esta nueva jornada, en esta continuación de nuestras jornadas de economía circular, yo seré el moderador para justamente nuestro panel de alternativas y experiencias para Ecuador en términos de la bioeconomía. Entonces, sí, sin más, vamos a dar paso, por favor, a Benjamín Lombeida, para que nos ayude con su ponencia de bioeconomía, una alternativa para la conservación. ¿Sí? Para esto, Benjamín cuenta con 15 minutos, por favor. Muchas gracias, Iván. Dame solo un segundo, comparto la pantalla para empezar con la presentación. Ya. Ahí indícame si ya puedes ver. Bueno, sí, correcto. Ok, ya, bueno. Buenas tardes con todas y todos. Quiero también aprovechar este momento para dar un cordial saludo a Fabián Vilema, a Juan Manuel García, colegas que han venido trabajando arduamente en la temática de bioeconomía desde el territorio, desde la academia. Para mí es un placer estar presente en este importante evento que justamente toca temáticas que han tenido un eco muy importante en los últimos años, como es la bioeconomía. El tema que yo les voy a presentar esta tarde tiene que ver con la elaboración de un artículo académico que lo publiqué para la revista Letras Verdes de la Flaxo, que se titula Bioeconomía, una alternativa para la conservación, y que justamente trata de analizar algunas perspectivas, como por ejemplo desde una agricultura más en equilibrio con el medio ambiente, cómo la bioeconomía puede contribuir hacia la conservación. Bien,
No recorre. Ok. El contenido de esta ponencia se va a dividir en una primera instancia. Analizaremos una parte introductoria sobre el panorama mundial, que nos permitirá también canalizar este tipo de problemáticas hacia analizar de manera más detallada lo que significa el cambio climático visto como una amenaza real para todas las actividades del ser humano. Y nos permitirá también crear un puente para analizar a la bioeconomía como una respuesta efectivamente hacia estas problemáticas climáticas. Una bioeconomía visto desde las concepciones clásicas como tal. También analizaremos lo que es la relación entre bioeconomía y agricultura, es decir, cómo la bioeconomía puede ayudar a trascender hacia un modelo agrícola mucho más en equilibrio como es la agroecología. Y finalmente analizaremos los retos y acciones que tiene la bioeconomía como tal. En primera instancia, como conocemos, los seres humanos nos encontramos en la era geológica denominada Antropoceno, en el cual hemos sido los principales anfitriones justamente y también hemos sido los anfitriones para tener o para degradar los diversos ecosistemas de nuestro planeta. Esto efectivamente se empieza a agudizar a partir de la Segunda Guerra Mundial, en el cual las tasas de extracción de los recursos naturales se empiezan a incrementar. Y efectivamente esto ha provocado que se incrementen diversas problemáticas en el planeta, como es la tasa de deforestación, la pérdida de biodiversidad, el incremento de la frontera agrícola, las emisiones de gases de efecto invernadero al planeta Tierra. Quiero traer a colación el estudio que realizó el Centro de Resiliencia de Estocolmo, el cual identifica que el planeta Tierra tiene 9 límites planetarios y que sobrepasar uno de estos límites planetarios podría tener consecuencias negativas para el equilibrio del planeta Tierra. Actualmente existen estudios y evidencias que nos indican que el planeta Tierra se encuentra inmerso en la sexta extinción en su historia y la primera provocada por las actividades antrópicas. El informe del panel intergubernamental sobre ciencias sociales de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos afirman que se encuentran en peligro de extinción alrededor de 1 millón de especies de plantas y animales. También indica que a partir de inicios del siglo pasado, se redujeron entre el 20% de especies nativas, el 40% de anfibios, también el 33% de corales y 1/3 de los mamíferos marinos. Todo esto provocado por las actividades antrópicas de los seres humanos. El segundo límite que hemos sobrepasado como especie tiene que ver con la alteración a los ciclos del nitrógeno y del fósforo, básicamente debido a las actividades como lo es la agricultura y la industria. Actualmente nuestras actividades emiten más cantidades de nitrógeno, mucho más que todos los procesos naturales juntos en todo el planeta Tierra, y esto efectivamente ha contribuido al calentamiento global. El tercer límite que hemos sobrepasado tiene que ver con el cambio climático. Actualmente hemos sobrepasado las 390 partes por millón de CO2. Nos encontramos o vemos que tenemos veranos mucho más calurosos, inviernos que son mucho más devastadores. Y efectivamente un elemento que contribuye al cambio climático es el modelo agrícola que tenemos actualmente. Entonces, el cambio climático surge como una amenaza real a todas las actividades del ser humano en el planeta Tierra. Quiero traer también en esta presentación lo que menciona el informe de expertos del panel intergubernamental del cambio climático, quien afirma que a partir de la era preindustrial, las actividades económicas y efectivamente debido al crecimiento económico, hemos calentado justamente nuestro planeta en alrededor de 1 grado centígrado y también pone algunos escenarios de lo que qué es lo que sucedería si es que nosotros incrementamos en 1.5 grados centígrados la temperatura del planeta Tierra, considerando si es que continuamos con las tasas de crecimiento actual. Este escenario podría ser factible entre 2030 y 2050. Pero ¿qué es lo que pasaría si efectivamente incrementamos esa temperatura en el planeta Tierra? Tendríamos por un lado eventos extremos, el 100% de riesgos de inundaciones.
También las especies se verán afectadas entre un 6% los insectos. En este caso, la población de polinizadores también se vería afectada y por ello la seguridad alimentaria. El 8% de plantas y el 4% de vertebrados. También la disponibilidad de agua en zonas rurales se vería afectado y el incremento del nivel del mar en las zonas costeras se vería muy perjudicado para el año 2006. También la acidificación de los océanos, entre un 70% de los arrecifes de coral se perdería. Y también la calidad de los alimentos a partir de los problemas del cambio climático se verían afectados. Evidentemente, la población es inmersa ante los problemas climáticos y sobre todo las poblaciones rurales y las comunidades indígenas. Entonces, es necesario plantearse un nuevo modelo de economía alejado de los conceptos utilitaristas como tal. Y justamente la bioeconomía puede surgir como una estrategia que permita mejorar los niveles de conservación de nuestros servicios ecosistémicos a partir de la disminución de la pérdida de biodiversidad, disminución de la desertificación, y que sea también un modelo resiliente frente al cambio climático para todas estas comunidades y localidades indígenas que son más vulnerables ante estas problemáticas. Sin embargo, es necesario también entender la base conceptual que está detrás de esta formulación de bioeconomía. La No, palabra Benjamín, bioeconomía, discúlpame que te interrumpa, solo para que tengas en cuenta que tienes 7 minutos y medio aproximadamente. correcto, no te preocupes. Básicamente, el concepto de bioeconomía como tal surge a partir de los años 70, planteado por el profesor Nicolás Yuyesco-Roggen, quien planteó un programa bioeconómico mínimo. En esencia, el programa bioeconómico mínimo lo que trata de decirnos es que la población tiene que empezar a disminuir el consumo de bienes suntuarios, de bienes extravagantes. También destacaba que es necesario que se disminuya o que se estabilice la tasa de crecimiento poblacional y que la población sea alimentada a partir de un sistema agrícola más en equilibrio con la naturaleza a partir de una agricultura orgánica. También destacaba que es necesario disminuir o más bien mejorar la producción de bienes de larga duración como tal. Actualmente nos encontramos con una cultura del desperdicio o del desecho. Es decir, nos cuesta mucho más caro reparar un bien que adquirir un nuevo bien. Entonces, esto es necesario empezar a modificarlo. Además, este programa bioeconómico mínimo destacaba el origen biológico de los procesos económicos y la existencia de una reserva limitada de los recursos. Entonces, la visión de la bioeconomía se encuentra inmersa en un mundo finito de recursos en el cual los procesos económicos son entrópicos, es decir, la entropía o la segunda ley de la termodinámica marca ese limitante a la producción infinita de los recursos como tal. En este sentido, la economía no crea ni consume materiales o energía, sino que transforma lo que es baja entropía en alta entropía. En otras palabras, los recursos económicos lo que hacen es poner un límite al crecimiento. El crecimiento lo único que hace, por un lado, es degradar energía o materiales de orden superior, que sería baja entropía, convirtiéndolos o transformándolos en calor y emisiones de orden inferior, conocido como alta entropía. Entonces, la entropía efectivamente pone un límite a la expansión o al crecimiento económico como tal. Sin embargo, existen tendencias actuales que parecerían revertir esta cuestión y en esa tendencia se encuentra lo que es la economía circular. Sin embargo, bajo la lógica de la economía ecológica, la economía no sería circular, sino sería entrópica. Podemos entender que bajo el esquema de economía circular, el crecimiento el crecimiento económico tendería a ser infinito. Es decir, por un lado, reutilizamos nuevamente los residuos, reinsertándolos en el proceso productivo y además mejoramos la eficiencia de esos recursos como tal. Sin embargo, lo que la economía circular no está tomando en cuenta es la paradoja de Gibbons, que a medida que incrementa la eficiencia también se disminuyen los costos y por ende
puede existir una tendencia a utilizar mayores recursos como tal. En este aspecto es necesario recalcar que el reciclaje perfecto no existe. Detrás de toda reversión metabólica es necesario o se necesita de un costo energético adicional. Si nosotros consideramos el reciclaje total en el mundo, apenas alcanza el 6% de todos los materiales extraídos. En este sentido, desde un punto de vista muy personal, para que la economía circular pueda funcionar de manera adecuada, se necesitaría que esa tasa de extracción tienda a cero. Actualmente estamos muy lejos de esa percepción como tal. Entonces es necesario también replantearse estos conceptos que a veces son mal interpretados como tal. También quiero mencionar la relación que tiene la bioeconomía con la agricultura como tal. Efectivamente, la bioeconomía debe perseguir un sistema agrícola alternativo. Y en este caso, la agroecología surge como una alternativa que fue formulada en los años 70 como una rama multidisciplinaria que es tan antigua como los procesos agrícolas como tal, donde los seres humanos empezaron a domesticar las plantas provenientes del bosque para su sobrevivencia, ¿no? Entonces, la agroecología lo que hace también es realizar una crítica a lo que se conoce como la agricultura convencional o la agricultura industrial. Esta agricultura prácticamente abarca el 80% de la tierra arable, pero produce el 30% de alimentos con un alto impacto ambiental y una huella ecológica alta, a partir del uso intensivo de agrotóxicos y de fertilizantes. También genera entre un 25 y un 35% de gases de efecto invernadero. También cabe mencionar que este tipo de agricultura tiene una alta homogeneidad genética. Esto quiere decir que es muy vulnerable, por ejemplo, a plagas o a las problemáticas climáticas. En definitiva, este tipo de agricultura lo que hace es producir biomasa como tal. Por el otro lado, tenemos a lo que se conoce como la agricultura campesina o las agriculturas locales. Este tipo de agricultura abarca el 20% de la tierra arable del planeta Tierra, produce entre un 50 y un 70% de los alimentos. Están inmersas en este tipo de agricultura 1.500 millones de familias, divididas entre 150 millones de fincas que en promedio tienen 2 hectáreas. Básicamente, este tipo de agricultura produce comida. Y nos dimos cuenta que en épocas de pandemia, este tipo de agricultura fue la que justamente fue el sostén de la alimentación en las ciudades como tal. Pero también podríamos mencionar que esta agricultura tiene una relación directa con la conservación. Y efectivamente la bioeconomía, al tener una relación tan fuerte con la parte agrícola, es necesario que busque un nuevo modelo, un nuevo molde que permita rediseñar esta agricultura, salir de los viejos esquemas de la revolución verde y justamente fomentar estos núcleos de producción social. Eh, Como retos y acciones de la bioeconomía para ir finalizando la presentación, es necesario tener una visión bioeconómica ajena a esa producción y mercantilización intensiva y extensiva de los productos de base biológica. También es necesario fortalecer los sistemas agrícolas y que tengan un modelo resiliente frente a las amenazas climáticas. Es indispensable también desde la parte pública fortalecer las políticas de conservación. No le podemos decir al campesino que deje de talar su bosque si es que desde la parte pública no se generan los incentivos para que las iniciativas que provienen de estas economías locales puedan tener un mercado mucho más justo y que puedan llegar a mayores consumidores como tal. De esta forma, efectivamente, nosotros estaríamos mejorando los estándares de conservación de nuestros ecosistemas. También es indispensable educar a la demanda para que mayor cantidad de productos que provienen de estas iniciativas bioeconómicas, de estas iniciativas como por ejemplo los sistemas chakras en la Amazonía, puedan llegar a mercados y sobre todo a mayor cantidad de consumidores. De esta forma también estaríamos incentivando a la sostenibilidad financiera de estos emprendimientos como tal. También es necesario respetar los ciclos de reposición natural y salir de esa lógica extractivista de mercado. Es indispensable también tomar en cuenta que el planeta Tierra tiene un stock limitado de recursos. Por tanto, pensar en la reproducción infinita de los recursos a partir de la circularidad de la economía es prácticamente imposible.
Detrás de todo proceso económico existe una ley límite conocida como entropía, que lo formulan desde la parte de la economía ecológica. De una manera utópica, pero no irreal, la bioeconomía también se convierte en una oportunidad para alcanzar un equilibrio entre lo que es naturaleza y ser humano. Y finalmente, es necesario para que exista una bioeconomía mejorar o fomentar la inclusión social y justa de todos los actores involucrados, en el cual exista una redistribución equitativa de los beneficios que provengan de las actividades bioeconómicas como tal. Espero que esta presentación haya sido lo más clara posible, sobre todo entender la base clásica conceptual de lo que es bioeconomía como tal. Efectivamente, el modelo de bioeconomía que el país empiece a construir va a depender justamente de los intereses que el Ecuador persiga. La bioeconomía nos marca la oportunidad justamente para cambiar el modelo actual de economía que tenemos en este tiempo. Espero que haya sido de su interés y cualquier duda o comentario estoy a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Benjamín. Muy interesante tu exposición. Vamos a pasar entonces, por favor, con Fabián Vilema. Él nos va a acompañar con su panel de gobernanza en las cadenas de valor de la bioeconomía marino-costera. Experiencias y desafíos. Ok, muchísimas gracias, Iván. No sé si me confirma si pueden ver mis diapositivas. Sí, correcto, se puede ver. Bueno, primero agradeciendo a ustedes por el espacio, bueno, también agradeciendo a Benjamín, que bueno, en algunos otros espacios nos hemos encontrado y hemos estado un poco trabajando sobre el mismo tema, desde el Ministerio de Ambiente, desde la cooperación alemana, ¿no? Bueno, un poco exponiendo este tema que un poco se enfoca un poco en el tema de gobernanza y con el concepto de cadenas de valor y un poco alineado el tema de bioeconomía marino-costera, que un poco lo mencionó Benjamín, pero un poco más aplicado desde lo teórico a lo práctico de lo que está haciendo la cooperación, bueno, lo que está intentando hacer la cooperación alemana desde su programa, ¿no? Bueno, aquí primero partimos de una pregunta clara de por qué es necesario pensar en bioeconomía marino-costera, ¿no? Más allá de los problemas globales que ya todos conocemos, el tema de la pobreza, el tema del cambio climático, el acceso a los recursos, el tema de derechos humanos, también ha venido un camino importante en el tema de las convenciones internacionales y acuerdos entre países donde se ha manifestado algunos intereses entre las partes de poder luchar contra los efectos del cambio climático y con otras acciones en pos del desarrollo sostenible, ¿no? Entre esos está la COP21 del cambio climático, la Agenda 2030, pero algo muy interesante aquí es que la década del 2021 al 2030, las Naciones Unidas propone o promulga un poco el impulso a la década de los océanos, con el fin de generar un espacio para una mayor profundización en el análisis de todos estos los recursos marinos que se ha generado. No solo tanto en la producción, sino también en otros ámbitos importantes, ¿no? Y que son necesarios y que son lineamientos importantes, ¿no? Bueno, porque es importante también hablar de economía marina, un poco viendo que las 6 provincias que en la zona costera, tomando en consideración la información de las cuentas regionales, representan el 41% de la economía nacional y como valor agregado bruto es algo muy importante de eso, ¿no? Y también que los 10 principales productos de exportación que representan casi el 43% provienen de la zona marino-costera, ¿no? Entonces creo que también es importante mencionar por qué tomar en cuenta este escenario, ¿no? También algo interesante, entender que el marco normativo y también institucional del Ecuador permite aplicar este tipo de políticas y actividades, que no solamente partimos desde la Constitución, desde la planificación al desarrollo sostenible y el impulso y el apoyo a la conservación y al uso sostenible de los ecosistemas marinos costeros, sino también que se ha venido desarrollando otros instrumentos que ha permitido generar una estructura bastante interesante en este contexto, ¿no? El Código de Ambiente incluso ya le incluye el concepto de manejo costero integrado, donde ya va articulando la planificación territorial con el desarrollo productivo,
el tema de franja de playa nacente, y también un concepto muy importante que habla de gobernanza marina ya en el código, en el reglamento del Código Ambiental, que también algo muy importante. Y ahí otras, la ley de acuicultura, el tema de los bioemprendimientos, la Política Nacional de Bioeconomía, que también es una iniciativa que con el Ministerio de Ambiente GIZ está tratando de apoyar, y otros planes y herramientas estratégicas que se han venido desarrollando en el país, que así que también es bastante interesante. Pero, ¿qué es bioeconomía marino-costera? Bueno, un concepto muy, muy importante lo mencionó Benjamín, pero aquí obviamente lo sumamos al tema de que utilizamos bienes y servicios provenientes de recursos marinos costeros o recursos biológicos acuáticos que tienen una intensidad importante del uso de conocimiento, ciencia y tecnología, y que va generando valor agregado en ese sentido, ¿no? Genera valor agregado. Este es un concepto bastante importante que el Blue Biofund de la Unión Europea lo promulga y ha generado un programa interesante, sobre todo en los países del Mar Báltico, para el desarrollo de estos conceptos, ¿no? Bueno, otro concepto interesante, ver el tema de gobernanza. O sea, cuando estamos hablando de bioeconomía marcostera, también hay que pensar en cómo logramos generar una aplicación interesante a este concepto, ¿no? Y ahí tiene que ver el concepto de gobernanza, cómo articulamos o aplicamos la integración de varios actores claves dentro de los eslabones de la cadena de valor. O sea, si ya sabemos que la bioeconomía identifica esta creación de valor, la cadena productiva, debemos identificar dentro de los eslabones ese agregado valor que permita generar estos bienes y servicios necesarios para poder generar un desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, la gobernanza permite no solo identificar ya el concepto de productor-consumidor, sino una articulación de varios actores claves. Y esto es algo muy interesante porque Elion Armstrong, Premio Nobel de Economía, plantea mucho esta concepción del gobierno de los bienes comunes, de la parte organizativa, de la parte de estos espacios involucrados entre los actores claves, y también el gran aporte sobre la gobernanza policéntrica de sistemas económicos bastante complejos, ¿no? Que tiene bastantes estudios y análisis sobre esos temas, ¿no? Entonces, ahí ya vemos a la gobernanza de la bioeconomía marina costera más o menos como una especie de un hub en la cual interactúan muchos actores claves, y cada uno de los actores tiene un rol muy importante dentro de este desarrollo. Como mencionaba Benjamín, es un tema más de análisis multidisciplinario que se identifica mucho más allá de ver el concepto de desarrollo sostenible en las tres aristas, ambiente, social y lo económico, es ver la interacción de cómo se genera desde cada uno de estos actores claves la interacción con la parte productiva, la parte del desarrollo territorial y también la concepción de la conservación y la gestión ambiental. Entonces, en este sentido, un poco como ejemplo, pongo un poco la cadena de valor de turismo sostenible en la cual estamos un poco trabajando. Entonces, definimos primeramente o identificamos los eslabones de la cadena de valor para poder justamente identificar esos espacios o esas actividades que generen valor agregado y que permitan articular con otros actores claves para poder fortalecer este tipo de la cadena, ¿no? Entonces, aquí un poco viendo estos tres conceptos, ¿no? El concepto de economía marina costera, la importancia de la gobernanza y el tema de la cadena de valor, como conceptos que articulan o se interactúan entre sí para poder desarrollar estas actividades. En este sentido, en este aspecto teórico, el proyecto de bioeconomía aplica un poco estos conceptos y trata o intenta de generar ciertas bases en ese sentido. El proyecto de conservación y uso sostenible del patrimonio natural de la cooperación alemana trabaja en 4 enfoques muy importantes. Cómo ayudamos a las áreas protegidas, un poco a la gestión de las áreas protegidas a través del monitoreo de herramientas, de recursos que permitan justamente definir esas reglamentaciones de conservación y temas ambientales. Por otro lado, también apoyamos a estas cadenas de valor, a estas asociaciones, a estas comunidades que permitan un poco pasar de ser cadenas productivas a consolidarse o generar bases importantes que en el tiempo se consoliden como cadenas de valor, no solamente articulando o, digamos, dejando sola a la asociación o a la comunidad, sino articulando con otros actores claves, con los ministerios, con los gobiernos locales, con ONGs, con cooperantes y con la empresa privada, que es algo muy importante. En este sentido, la Política Nacional de Bioeconomía, que es un proceso que está en construcción, ha sido un referente
referente dentro del programa. Y el otro punto es, estamos trabajando con los GAT, con los municipios, las prefecturas y las juntas parroquiales, justamente para articular las competencias que cada uno tiene en función de este desarrollo marino costero que se aplica, ¿no? Y obviamente también estamos trabajando con el Ministerio del Ambiente para fortalecer el rol coordinador y la decisión y la generación de herramientas de decisión estratégica en torno a este tema, ¿no? Entonces, un poco para un poco aterrizar lo que he venido mencionando, solamente me voy a enfocar en el tema de turismo sostenible, un poco para ver que la actividad turística no solamente se provee con un enfoque productivo, sino con un enfoque más integral. Entonces, en este concepto, nosotros no solamente integramos la planificación nacional a través de las estrategias nacionales, sino también comenzamos a definir herramientas territoriales, como la parte del manejo costero integrado, la parte del ordenamiento marino costero, y cómo vamos articulando todos estos componentes importantes de conservación, el tema de los PDOT, y también las planificaciones estratégicas de la parte de los destinos turísticos y el uso de suelo. Esto también se involucra que en esta articulación genera la importancia de poder promover herramientas de política pública local. Una de las deficiencias que hemos encontrado, sobre todo en la parte marino costera, es la poca capacidad o poco nivel de técnica que tienen los gobiernos locales en poder definir políticas de pública local. O sea, pasar un poco de gobiernos locales muy dependentistas del gobierno central a pasar a ser gobiernos de autogestión en función de aplicación de políticas públicas locales un poco más eficientes en función de estos conceptos, ¿no? Bueno, y aquí un poco el ejercicio de este caso es ver ya lo que estamos haciendo en la parte ya propiamente dicha de la gobernanza de biomarino costera. Aquí un poco desde hace unos 4 meses nosotros venimos trabajando en función de este sentido con el consorcio de gobiernos provinciales, un poco de fomentar esta estrategia de, valga la redundancia, de fomento productivo regional, justamente con miras a la década de los océanos, construir esta agenda productiva de bioeconomía marino costera como este espacio de gobernanza que permita la articulación de varios actores claves que logren generar esa sostenibilidad de estos proyectos productivos que de un lado las prefecturas los han impulsado, la empresa privada, por otro lado las universidades, y en ese sentido también las ONGs o los cooperantes también han aportado en ese sentido para poder tener una visión más regional. En este proceso de gobernanza nosotros tenemos, digamos, dos componentes. Una parte muy del proceso técnico, donde estamos trabajando con los GAT propiamente y con las universidades, en el sentido de generar intercambio de información, de experiencias y la generación de resultados de insumos que permitan desarrollar una mejor planificación estratégica, pero también articulamos con un proceso más netamente de gobernanza con actores claves, con ONGs, con empresas privadas, con asociaciones de la sociedad civil, que permitan articular y generar esta plataforma multiactor de gobernanza como ese espacio estratégico en la cual se vaya definiendo algunos aspectos de visión territorial de desarrollo sostenible. Esto, digamos, que es una iniciativa muy importante que se ha aplicado en otros modelos, tanto en otros ámbitos como en Perú, como en México, y que ha tenido bastantes resultados, no netamente en una región, pero sí en el ámbito del café, en el ámbito del cacao, en el ámbito de los manglares también. Y aquí un poco se está aplicando esta funcionalidad. Si bien es un proceso largo, es un proceso bastante complejo de construcción, de interacción de varios intereses, de varias necesidades y actores claves, pero se ha empezado un poco a partir de aplicar y desarrollar esta agenda productiva, con el fin de que cuando llegue la década de los océanos, poder tener de una manera estratégica regional proyectos estratégicos priorizados que permitan generar una sostenibilidad ya con una mirada más regional en función de las necesidades integrales de las prefecturas en ese sentido. Y un poco para ir finalizando, ¿cuáles han sido, digamos, los desafíos que nosotros hemos encontrado en función de esta primera parte del programa y que ha sido muy importante, ¿no? Una ha sido consolidar un poco la política nacional. Creo que algo muy importante es
más allá de consolidar, es consolidar el concepto de bioeconomía. Creo que hay muchos actores claves que no entienden todavía cuál es el concepto de bioeconomía o la diferencia entre una cadena productiva y una cadena de valor y cómo es la interacción. Poder apoyar la política pública, un poco desarrollar esta estrategia de fomento de la bioeconomía marina costera, que en ese sentido el programa está apoyado o está trabajando con el CONGOPE. También fortalecer las herramientas de conservación del ecosistema marino costero a partir de reglamentaciones normativas y también de generar mesas de coordinación interministeriales, porque un poco existen, digamos, interacciones entre competencias, Ministerio de Turismo, Ministerio de Ambiente, Armada Nacional, un ámbito muy particular en que sí es necesario definir aspectos muy claves y puntuales de la reglamentación. También es importante el apoyo de la academia. Creo que uno de las cosas muy débiles en el ámbito de investigación en Ecuador ha sido la parte marino-costera, que no se ha podido profundizar aspectos sobre los recursos marinos, sobre la complejidad de las comunidades, sobre otros aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta. El tema de gobernanza marina participativa es importante. Considera también de que son distintas realidades y a veces pecamos por tal vez aplicar una política pública local de la sierra, aplicarlo en la costa, o de la Amazonía, aplicarlo en la costa, cuando vemos que la costa tiene otra dinámica muy distinta que la sierra y la Amazonía. Lo mismo promover el consumo responsable de productos marino-costeros y también un poco impulsar el tema de los negocios y las finanzas sostenibles que un poco se van aplicando en este sentido, ¿no? Creo que esos son los desafíos que nosotros vemos que es importante seguir trabajando, mirando a futuro en este contexto de poder implementar la parte de la metodología de bioeconomía marino-costera, ¿no? Eso podría comentar. Estoy aquí si tienen alguna pregunta. Estoy dispuesta a contestarlo. Muchísimas gracias. Gracias, Fabián. Listo. Muy bien, muchas gracias, Fabián, por la interesante exposición. Vamos a pasar con el siguiente, la siguiente ponencia, que nos va a hablar el análisis de un modelo bioeconómico en la Asociación Campesina del Bosque Seco del sur de Ecuador, ¿sí? Esto va a ser a través de Megan Ramos. No te escuchamos, Fabián. Si es que tal vez estás intentando hablar. Se ve tu presentación, pero no te escuchamos. Entonces Megan está con problemas de audio. Hola. Ya, ahora sí. Correcto. Ya te podemos escuchar y te podemos ver en cámara. Muy bien, bienvenido. Muchas gracias, Iván. Realmente es un gusto poder compartir con ustedes. A continuación les voy a hablar acerca de la investigación que realizamos junto al doctor Juan Manuel García, que es análisis de un modelo bioeconómico en la Asociación Campesina del Bosque Seco del sur del Ecuador. Y bueno, realmente para empezar es bueno que podamos entender que América Latina se encuentra en una posición privilegiada para poder aportar al desarrollo de la bioeconomía global, para aprovechar todo el potencial que nos ofrece la bioeconomía. Es necesario que nosotros podamos conocer cuál es la base de los recursos biológicos disponibles. Es necesario también saber acerca del potencial de mercado y también acerca de la aceptación de los consumidores a los nuevos productos bioeconómicos. Disculpa, Megan, que te interrumpa. No estamos observando la diapositiva que que estás exponiendo en este momento. Estamos viendo las recomendaciones. Sí, estoy teniendo un problema. No sé si pueden ver ahí. Estoy teniendo un problema en Zoom. No puedo ver.
lo que estoy compartiendo. Tal vez ahorita estoy solicitándote control remoto para poder ayudarte. Ya, entonces en teoría debería poder entrar aquí. Ya, entonces ahí está. Ahí se muestra tu primera y de ahí lo que habría es que hacer presentación, ¿no? Sí. No alcanzo a ver la parte de presentación. Tal vez ¿Puedes ver podríamos, ya? en todo caso, pasarle. En todo caso, lo pasamos así. Y que no se puede hacer en pantalla completa, al menos. Sí, bueno, comenzamos desde bioeconomía en Entonces, Latinoamérica. Sí, sí, no sé si pueden observar. correcto, listo. Sí, muy bien. Listo. Bueno, les comentaba que la bioeconomía realmente puede contribuir significativamente al futuro de las zonas rurales y de las zonas costeras al promover tanto la oferta y la demanda del aprovechamiento de la biomasa, debido a que las actividades que ejercen menor presión sobre los ecosistemas en comparación a las actividades de extracción de madera realmente pueden representar la principal fuente de ingresos de estas zonas. Es por eso que hoy es posible progresar en la calidad de vida y en la conformación de un mundo más equilibrado y equitativo, entendiendo así a la bioeconomía como un medio de sostenibilidad y desarrollo que da respuestas a las necesidades humanas. Es por esto que es indispensable que la sociedad tenga conocimiento sobre los impactos positivos que tiene esto en el medio. Y es así que se puede también dar la reducción de los recursos, de los recursos fósiles, de la explotación que se está dando actualmente. En el marco de la bioeconomía en Latinoamérica, bueno, en Latinoamérica contamos con varios procesos, con varios estudios, análisis acerca de la bioeconomía, con varias agendas de bioeconomía. Sin embargo, realmente no se está teniendo un proceso claro, realmente no se está articulando todos estos estudios a políticas públicas, que es lo que realmente se necesita actualmente a nivel latinoamericano y a nivel de nuestro país también. Ahora podemos ver la bioeconomía en Ecuador. Iván, no sé si se está mostrando pantalla. Sí, se está viendo la de bioeconomía en Ecuador. Listo. Yo... Perdimos la conexión con Mero. Mero, ¿nos escuchas? No, se me desconectó Mero. Bueno, en honor al tiempo, vamos a darle la oportunidad a Megan para que pueda continuar con su presentación una vez pueda arreglar sus temas de conexión. Mientras tanto, voy a intentar adelantar la siguiente sesión, que sería justamente en la cual, como moderador, les presento algunos de los puntos más importantes que han expuesto los ponentes que hemos tenido en esta sesión.
En este punto, sí, podemos explorar las alternativas y experiencias de la bioeconomía que pueden presentar para Ecuador. Creo que un punto que se topó en ambas exposiciones, bueno, se toparon varios, pero uno de ellos es que, ¿no es cierto?, el tema de la aplicación de políticas para una bioeconomía va mucho más allá de el buscar una economía verde o un desarrollo sostenible, ¿no? Benjamín nos mencionó ya acerca de su investigación de las alternativas para la conservación y como una respuesta, ¿no?, a la problemática de cambio climático y en forma de relacionar la bioeconomía con los estudios de la agroecología. Nos mencionó la importancia de los límites biofísicos de la tierra, ¿no? Y las problemáticas, las amenazas que nos brinda el modelo agroecológico actual. Entre ellas, ¿no es cierto?, que los efectos que tienen estos sobre el cambio climático, que en el caso de sobrepasar los 1.5 grados centígrados de incremento, tendremos eventos climáticos extremos, especies extinguidas, incluyendo los insectos, los polinizadores, que al final son clave para la agricultura, problemas con acceso al agua, incremento del nivel del mar, problemas con alimentos, entre otros. La bioeconomía como una estrategia, verla como una estrategia y como un modelo resiliente hacia el cambio climático. Ahí Benjamín nos introdujo algunos conceptos clave, entre los cuales estaba el programa bioeconómico mínimo y el tema de ver digamos, la función de producción, como se la ve clásicamente, ¿no? En la cual en realidad estamos transformando estos insumos, ¿no? Los insumos que estamos transformando y que simplemente nosotros lo vemos como una transformación de insumo a producto, ¿no? En nuestro modelo de insumo a producto, en realidad está generando procesos de explotación de recursos limitados en los cuales una baja entropía se convierte en alta entropía, ¿no? Entonces se tiende justamente a esta transformación de bienes y servicios que generan mucha demanda de energía y demás insumos. Ahí mencionaba que la economía clásica no es circular, sino que en realidad es entrópica, ¿no? Entonces ahí se debe comprender este concepto de la termodinámica que nos implica la entropía. Y justamente el tema de que puede existir efectos de rebote, ¿sí? Cuando se ejecutan, digamos, mejoras tecnológicas o mejoras de productividad o inclusive de desarrollo, digamos, de matriz energética que puede generar nuevas demandas de este servicio. La bioeconomía y también articulado a la agroecología que nos presentó Benjamín, es un proceso en el cual se critica a la agricultura industrial tradicional, en el cual el 80% de la tierra arable se está produciendo apenas el 30% de alimentos y se está generando el 25 al 35% de gases de efecto invernadero. Y como contrapunto a esto tenemos la agricultura campesina, que el 20% se está utilizando de tierra arable frente al 80% de industrial, pues, ¿no? Y se están produciendo en cambio de 50 a 70% de los alimentos. Se alimentan más de 1.500 millones de familias y etc. Entonces, de ahí nos finalizó con retos y acciones, ¿no es cierto?, de cómo ver la visión de la bioeconomía basada en un sistema agrícola resiliente y justamente aplicar políticas para fortalecer la conservación de la naturaleza. Entonces, ahí entran los distintos programas de gobierno que deben apoyar para que se pueda volver factible, ¿no? La conservación de la naturaleza, que se puede incentivar la misma. Y justamente ahí entran estos programas de conservación como el programa Sociobosque, ¿cierto? Que busca compensar a las familias que están dejando, ¿no es cierto?, que tienen este costo de oportunidad en términos de que se deja de producir
bienes o servicios ambientales y que se los debe compensar por el mismo, ¿no? También nos hablaba de educar la demanda, la importancia de reducción de consumo, etcétera. Respetar los ciclos de regeneración natural, entender que los recursos son limitados, existe un stock limitado, temas de inclusión social y de justicia social y equilibrios con la naturaleza. Posteriormente pasamos a la exposición de Fabián Vilema. En cambio nos dio una aplicación de los conceptos estos de la bioeconomía hacia la aplicación marino-costera. Entonces, las cadenas de valor marino-costero, con aportes de la cooperación alemana. Y justamente aquí nos introduce el tema de una bioeconomía azul, ¿no? Como producción de bienes y servicios basados en el uso sostenible de recursos naturales. Cuando hablamos ya de gobernanza, en este sentido estamos tratando de integrar todos los stakeholders, ¿no? De la cadena de valor. Y en la cadena de valor, integrarlos en la cadena de valor, ¿no? Entonces ahí viene el tema de la gobernanza de los comunes o la gobernanza policéntrica que nos habló en la PhD Elinor Ostrom. Como cadena de valor, enfocado en el tema de turismo sostenible, que es lo que están en este punto realizando con la operación alemana, nos habló de la gestión de áreas protegidas y el tema de la transformación de estas cadenas productivas en cadenas de valor que estén articuladas con sectores del Estado y también con sectores no estatales, ¿cierto? Como parte de esto, el turismo sostenible lo que buscaría es justamente una articulación con los distintos niveles de planificación, desde lo nacional hasta lo particular, hasta lo local, y aprovechar espacios costeros y destinos turísticos, ¿no? Entonces, en este punto se busca promover una visión territorial y desarrollo sostenible, sí, pero ir más allá de esto. Como desafíos, nos recomendó consolidar una política nacional de bioeconomía y además de estrategias que fomenten la bioeconomía marino-costera, fortalecer el ecosistema de la bioeconomía marino-costera y hizo un llamado a que nosotros como parte de la academia, ¿no? Aportemos con investigación científica relevante desde las distintas áreas del conocimiento, ¿no? que pueden aportar. Justamente hoy en las sesiones de la mañana, Pablo Chata y otros actores y otros expositores nos hablaban de las oportunidades investigativas que se tienen en términos de la aplicación de lo que está en la frontera de esto, ¿no? Que es ver cómo se comportan las personas, el tema de la economía del comportamiento, la economía conductual, ¿sí? Y el cómo aplicar esto en los procesos de conservación ambiental y justamente de la bioeconomía, ¿no? También nos recomendó fortalecer los procesos de gobernanza y instar hacia la producción de negocios y de finanzas sostenibles. Eso es lo que he podido resumir un poco, justamente los importantes aportes de nuestros ponentes. Si hubiese algún punto que quisiera reforzar también sería muy bienvenido. Y creo que no hemos podido volver a contactarnos con Megan. Entonces, sí, ya que a las 6 de la tarde cerramos el panel, más bien dejo abierto el espacio para una pregunta que haya podido quedarse. Gracias. Listo, Iván, muchas gracias y muchas gracias a nuestros ponentes. En honor al tiempo vamos a dar por finalizado este panel porque seguidamente empezamos con el siguiente panel de expertos que igual los invito a unirse. Este es Economía Circular, Bioeconomía y Economía Ecológica, perspectivas para una economía alternativa, que empieza a las 6 en punto. Entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos este día y muchas gracias por sus intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias Ya nos vemos en un momento. Hasta luego. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego.